Bien, hola, ¿cómo están? A quien sea que esté viendo este video, esta es la parte, digamos, asincrónica del taller de argumentación moral avanzada que estoy dando para esta escuela de debate, una muy buena iniciativa que ha organizado Julián. Em, Mi idea es que tengamos una primera como revisión introductoria a lo clásico sobre los argumentos de principios, que es algo que ya pues probablemente algunos tenemos más o menos presente. Y a partir de lo que expongo hoy día como introducción, ya luego podemos tener un taller un poquito más profundo, ¿no? Un poquito más, digámoslo así, sofisticado, sobre todo hablando de los dilemas morales más complejos y también un poco la forma de aproximarnos a esos debates desde los argumentos de principios, ¿no? Entonces, esto es como una suerte de repaso, lo pueden revisar y bueno, si van al taller o en presencial, o no presencial, pero sincrónicamente, van a poder hacer las preguntas que quieran al respecto. ¿Ok? Entonces, ahora sí podemos comenzar. Hablemos un poco sobre los argumentos morales. Y yo le pongo el término de argumentos morales y no argumentos de principios, porque creo que cuando uno piensa un argumento de principios, uno piensa en un argumento que necesariamente es no consecuencialista, es decir, un argumento que no tiene impactos, digamos, prácticos, y es un argumento que básicamente prueba que algo es deseable que suceda, ¿no? O sea, esto es deseable en principio, ¿no? Pero muchas veces nos vamos a dar cuenta que en verdad los argumentos son muy complejos y variables, ¿no? O sea, hay argumentos de principios, entre comillas, que no tienen un impacto práctico, pero que a la vez pueden tener una consecuencia material, ¿no? Y me atrevería a pensar que muchos argumentos, y muchas veces los mejores argumentos, son una mezcla entre ambos, ¿no? O sea, tienen un componente práctico y tienen un componente, digamos, de principios. Por eso prefiero llamarlos argumentos morales y por eso trato este taller de hablar de argumentación moral, porque es entonces cómo utilizamos argumentos sobre lo que se debe hacer, sobre lo que es deseable, sobre lo que es correcto en términos éticos, ¿no? Y morales en un debate. Y bueno. Entonces, hasta cierto punto, cuando me refiero a principios o argumentos morales, estoy hablando de términos perfectamente intercambiables, ¿ok? Entonces, lo primero que es importante reconocer aquí es que los principios funcionan para apelar a la intuición que tiene la jueza en un debate. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en un debate no tenemos que mostrarle a alguien que hay una intuición moral que existe y que debe ser valorada. No tenemos que construir una intuición moral o un argumento moral desde el inicio. De eso no van los argumentos de principios. Los argumentos de principios buscan apelar a la intuición que ya existe. Porque cuando un juez va a un debate y funge como una persona promedio, es una persona que ya tiene ciertos principios y ciertas consideraciones morales, como tiene cualquier persona promedio. Valorar la justicia, la libertad, am, la reparación a ciertas víctimas, la seguridad, el respeto por la dignidad de las personas, etcétera, ¿no? Hay una serie particular de consideraciones morales que tiene una persona. Entonces, aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué en este debate en concreto el panel debería tener esta inclinación moral? ¿Y qué tan fuerte debe ser? ¿Y por qué esto es lo que debe guiarlo a apoyar nuestro lado del debate en comparación al otro, ¿no? Entonces, lo que hace un principio en verdad es recordarle al panel que esta intuición existe, que la tiene, y que en este debate en particular es importante. Y es importante para preferir ese lado en la moción, ¿no?
Esto es muy importante porque si el panel no tiene en cuenta por qué motivo va a preferir tu lado por encima de otro en términos morales, este principio va a quedar en el vacío, ¿no? Entonces, por eso es muy importante siempre hacer esto, ¿no? O sea, dejar muy claro el link entre la consideración moral de la que estamos hablando, el principio fundamental, y a la vez el lado del debate, ¿no? Y aquí esto es importante. em, Creo que también algo que puede ayudar es no frasear necesariamente tu lado como el lado más moralmente deseable en el debate, sino más bien por qué el lado contrario es inmoral. Y esa es una de las caras de prueba más interesantes que tú puedes adjudicarle a un equipo, ¿no? Entonces, por un lado, tú puedes presentar la carga de prueba de que lo que tú defiendes en un debate es moralmente deseable y debe buscarse, pero a la vez puedes adjudicarle al equipo contrario la carga opuesta, básicamente que lo que defienden es inmoral e indeseable, ¿no? Entonces, básicamente de eso va un argumento moral. Y generalmente, para que este argumento funcione, debemos incluir ejemplos ilustrativos considerados analogías, ¿no? Una analogía es, en términos sencillos, un ejemplo, generalmente de la realidad, que demuestre por qué nuestro principio suele ser cierto. La analogía sirve para ilustrar la importancia y la presencia de este principio en el día a día de las personas. Por ejemplo, cuando yo les pregunto a ustedes cuál es una analogía de la forma en que el Estado garantiza la libertad de las personas, ustedes pueden decir, por ejemplo, la libertad de expresión, que en muchos países las personas pueden literalmente decir comentarios ofensivos, ¿no? Incluso considerados por algunos indeseables, pero los pueden decir en público porque el Estado prioriza esa libertad de expresión. Si yo les puedo dar otro ejemplo de seguridad. El clásico ejemplo que uno aprende al inicio de cuando comienza a debatir es que los estados te obligan a usar cinturón de seguridad como una forma de protegerte a ti y a otros, ¿no? Igual como las otras restricciones que ya te impone el Estado. Entonces, esto es como muy importante porque las analogías lo que hacen un debate es, en primer lugar, demostrar al panel que este principio importa, obviamente. En segundo lugar, le muestra al panel lo intenso o lo relevante que puede ser un principio en la vida de las personas, explicando en qué circunstancias, en qué condiciones se prioriza. Pero en tercer lugar, y también muy importante, las analogías sirven para explicar por qué en situaciones parecidas a las del debate, hemos decidido permanecer y aceptar este principio. ¿Sí? Esto es muy, muy importante, porque si no hacemos esto, vamos a caer en un error muy común, que es explicar que el principio en algún caso funciona, pero sin terminar de justificar por qué en este caso, en este debate en concreto, el principio funciona. Y eso es lo que quiere hacer una analogía. Entonces ahora vamos a ver un poquito cómo construir estas analogías. Bien, solo para quedar claro entonces, las analogías son ejemplos que utilizamos para demostrar por qué un principio importa y por qué este principio importa más que otras cosas al momento de tomar una decisión. Una analogía, por un lado, puede ser un caso en la vida real o un caso que hemos creado y una vez más busca demostrar que nuestro principio debe ser tomado en cuenta. Y la mayoría de analogías buscan explicar que en cierta encrucijada moral debemos apostar por un principio por encima de otro. Por ejemplo, podemos incluir analogías que demuestren que la libertad
importa más que la seguridad, ¿no? Y es el motivo por el que, por ejemplo, permitimos que las personas tomen medidas de riesgo, que la gente pueda trabajar en una mina en un socavón, que la gente pueda hacer deportes extremos como bungee jumping o se pueda tirar de un paracaídas, una vez más porque están en su libertad, ¿verdad? Entonces es el tipo de ejemplos que ilustran el punto que queremos decir. ¿Cómo entonces construimos una analogía de forma adecuada? Primero, podemos utilizar analogías que ya existen. Creo que algo que ayudaría mucho al circuito es que exista una banca de analogías, pero es muy fácil encontrar analogías. Yo creo que la mejor forma de hacer esto es simplemente buscarlo, ¿no? O sea, uno busca argumentos y ejemplos o analogías o experimentos mentales a favor de la libertad. O argumentos, analogías, experimentos mentales en contra de la libertad a favor de la seguridad. Intuiciones a favor de la libertad o en contra de la libertad, por ejemplo, van a encontrarlos, ¿no? Hay muchos recursos digitales que pueden ayudar para esto, ¿no? Está la enciclopedia de Stanford, ¿no? Que se llama Stanford Encyclopedia of Philosophy, la SEP, que tiene varias entradas de temas morales. Hay varios canales en YouTube, por ejemplo, yo recomiendo mucho el de Jeffrey Kaplan, con K, Kaplan. También lo pueden encontrar en varios talleres de debate y en varios debates en general suelen usarse analogías. Hay varios espacios en los que uno puede encontrar analogías que ya existen y que son clásicas, como por ejemplo lo que les decía hace un momento, ¿no? El ejemplo de am, los cinturones de seguridad, ¿no? Y así hay varias intuiciones que podemos construir a favor o en contra de ciertas posturas, ¿no? Creo que algo que también yo recomiendo bastante es que am, revisemos las analogías que ya existen y nos preguntemos cuál es la lógica detrás de la analogía. Por ejemplo, la analogía del cinturón de seguridad nos dice, en otras palabras, que deberíamos proteger la seguridad de las personas, aun si eso implica imponerles cierta cosa, ¿no? O sea, este ejemplo nos da a entender que en la vida va a haber momentos en que le vamos a ceder nuestra libertad al Estado para que el Estado nos dé seguridad. Por eso nos obliga el Estado a cumplir con ciertas reglas viales como el cinturón de seguridad. Entonces, lo que debemos hacer es preguntarnos, ok, esta lógica detrás de este ejemplo, ¿cómo aplica en otros casos? ¿Qué otros ejemplos podemos utilizar para que la misma lógica tenga sentido? ¿En qué otros escenarios le permitimos al Estado ceder, o sea, le cedemos al Estado nuestra libertad, le permitimos al Estado tener control parcialmente de nuestro cuerpo para darnos seguridad, ¿no? Por ejemplo, ya le cedemos al Estado que pueda vigilarnos, ¿no? Los estados tienen acceso a información confidencial, cámaras de seguridad, etcétera. Son varias formas de vigilar y regularnos, en otras palabras, para garantizar que nuestra seguridad esté protegida, ¿no? Entonces también algo que sirve para mejorar y para construir nuestras propias analogías es tomar la analogía original, preguntarnos cuál era el ejemplo o la lógica detrás de ese ejemplo y aplicarlo para construir otra analogía, ¿no? También podemos adaptar ligeramente las analogías para crear una nueva, ¿no? Es decir, a ver, una analogía muy común es que valoramos, o sea, es la que buscan probar que valoramos la verdad, saber las cosas, aún si nos puede generar cierto daño, ¿no? Y un buen ejemplo de esto es am, que las personas les gusta recibir noticias malas tienen el derecho a recibir esas noticias malas, aún si les pueden hacer daño, ¿no? Entonces yo puedo a partir de eso crear un propio ejemplo, ¿no? Es decir, a ver, si el ejemplo clásico es que
no deberíamos, los estados no deberían engañar a la población maquillando, no sé, imagínense, las cifras de el COVID diciendo que son mucho más bajas de lo que en verdad son. ¿Cómo puedo aplicar este ejemplo a otros escenarios? Yo puedo decir, miren, si ustedes vivieran en una simulación o si el Estado los engaña todos los días haciéndoles creer que la economía está yendo mejor de lo que en verdad está, sería inmoral. Sería el Estado aprovechándose del poder que tiene para manipular a las personas. Eso claramente es inmoral. Entonces, a partir de una primera analogía sobre el Estado manipulando a la gente en el COVID, yo puedo acceder a otra analogía como el Estado manipulando a la gente con la economía, ¿no? Entonces, a partir de un primer ejemplo, yo construyo otro ejemplo. Luego, también algo que podemos hacer es aplicar dilemas de la vida cotidiana. Muchas veces en nuestro día a día nos enfrentamos a situaciones que pueden sugerir cierta postura moral y pueden ser un buen ejemplo para un debate. Por ejemplo, como decía, ¿no? La idea de no mentir. El clásico ejemplo de que si es que yo tengo una relación amorosa y yo engaño a mi pareja y mi pareja nunca se entera y vamos a ser felices por siempre, igual si es una inmoral que yo haya engañado a esta persona. E igual esta persona, aun si le duele saber la verdad, tiene el derecho a saber la verdad. Lo cual demuestra que hay un valor muy concreto y muy particular eh, en la vida de las personas, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque esto demuestra bastante bien cómo en el día a día ofrecemos ya casos en los que la verdad importa más que el bienestar emocional o material. O en otras palabras, que la verdad es buena en sí misma, ¿no? Entonces está bien como vale la pena. Ahora, también muchas veces la cultura popular y las películas son una gran forma en la que yo puedo acceder a analogías, ¿no? Por ejemplo, no sé si han visto, pero hay como películas como Matrix que muestran una vez más, ¿qué es mejor? ¿Vivir en una simulación o no vivir en una simulación? Y así creo que hay varios ejemplos que sobre todo, no sé, la ciencia ficción u otros muestran. Entonces uno también, cuando ve ese tipo de películas, este tipo de historias, puede hacer esas preguntas, ¿no? O sea, ¿cuál es la lógica moral detrás de este ejemplo, de este experimento, ¿no? Y también puedo construir una analogía desde cero, una vez más. Me pregunto por estos supuestos básicos, ¿no? O sea, ¿cuál es entre comillas, la lógica detrás de este ejemplo, ¿no? Que suele ser, como hemos dicho, que en ciertas circunstancias preferimos un principio por sobre otro. Entonces así se construyen las analogías. Bueno, ahora hablemos de cuáles son algunas de las características de los argumentos morales. Esta va a ser la última parte de este taller y luego vamos a aplicar mucho de esto en la parte ya cara a cara, cuando nos veamos después, ¿no? Bueno, cara a cara entre comillas. Lo primero es que es un argumento sobre condiciones. Y esta es una palabra que tiene que quedarles muy claro. Muchos argumentos morales dependen de que ciertas condiciones se cumplan. Piénsenlo. ¿Qué condiciones deben cumplirse para considerar que alguien ha consentido libremente algo? Yo puedo decir, mira, el consentimiento tiene que ser libre, tiene que ser informado y tiene que ser reversible. Si una persona es obligada a volverse esclava de otra, no está consintiendo porque no es un consentimiento libre, porque no ha sido informado de su situación y porque claramente ha habido un daño irreversible al volverte esclavo de alguien más. En otras palabras, esto quiere decir que si no se cumplen estas tres condiciones, no hay consentimiento. Entonces,
Yo lo que hago cuando quiero presentar varios argumentos morales, tengo que explicar cuáles son esas condiciones generales. ¿Qué condiciones existen para que la libertad importe más que la seguridad o viceversa, ¿no? Yo puedo decir, mira, algunas veces la libertad debe ser limitada a favor de la seguridad. Hay ciertas condiciones que justifican esto. Y una de ellas, podemos decir, es un momento de crisis nacional, ¿no? Cuando hay una crisis nacional, se espera que los estados intervengan y a veces puedan limitar la libertad de las personas. Este debate cumple con esa condición. Entonces, muchas veces, presentar un argumento moral es presentar una serie de condiciones para que el argumento se cumpla y explicar por qué este debate cumple con esas condiciones, ¿no? Entonces eso también es como bastante importante. Lo segundo es que estos argumentos pueden medirse en grados. O sea, muy importante. Muchas veces ustedes se van a dar cuenta que hay ciertos grados para valorar o no un principio. ¿A qué me refiero con grados? Me refiero a que, a pesar de que podrían ser absolutos, en debate ningún principio es absoluto. No es que o tienes libertad o no tienes libertad. La libertad es un espectro, ¿ok? Es decir, en ciertos grados, pero en ciertos casos, es necesario ampliar la libertad y en otros casos hay que reducirla. Y uno puede decir, mira, hay veces en las que este grado de libertad es suficiente. Y hay veces en que no lo es, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, ¿no? Poder explicar cuál es el grado que necesita cierto principio, ¿no? ¿Qué tanta más o menos libertad requiere cierta persona en cierto contexto, ¿no? En el debate. De la segunda eh, pregunta. La tercera cuestión que es importante es que son argumentos con presupuesto universalista. ¿A qué me refiero con esto? A que son argumentos que en teoría pueden aplicar en la mayoría de escenarios. Lo que importa un principio es que un beneficio o un daño en principio puede aplicar a todas las personas, ¿no? A todas las personas, para todas las personas es importante tener libertad o tener seguridad o no tener eh, daños a su dignidad. Entonces, si uno ejecuta muy bien un principio, uno puede llegar a explicar cómo es un impacto que es certero en una gran cantidad de personas, si no en todas las personas. Entonces, esta puede ser una gran forma de ganar un debate, explicando una vez más que es un impacto que apela a todo el mundo. Como ya hemos dicho, son debates de definiciones y de criterios. ¿Cómo definimos la libertad o la seguridad? ¿Cómo definimos el consentimiento? ¿Cómo definimos la justicia? ¿No? En cierto contexto, ¿la justicia debería ser utilitaria o debería ser o debería ser una justicia, digamos, no consecuencialista? ¿Cómo definimos quién es una víctima y quién merece tener una reparación luego de un conflicto? Muchas veces los debates de este tipo, debates morales, tienen una carga de justificar cierta definición, ¿no? Y también es qué criterios, ¿no? O sea, ¿qué criterios utilizamos para considerar que una víctima ha sido claramente reparada o no? ¿Qué criterios existen para justificar que cierta persona ha sido dañada o su consentimiento ha sido afectado? Entonces, muchas veces las definiciones y los criterios también son como muy importantes, ¿no? De considerar.
Luego, también estamos hablando de argumentos que son emotivos, ¿no? Muchas veces utilizamos los recursos retóricos, ¿no? Hablamos desde cierta indignación, molestia, no rechazo cuando consideramos que algo es inmoral. Hablamos de cierta como esperanza cuando decimos que algo es deseable a nivel moral, o hablamos con intensidad y pasión al momento de exigir cierta cosa. Los argumentos en dos de principios también pueden ser emotivos. Son de sentido común en la medida en que parten de premisas que, como hemos visto, la gente ya tiene. Son intuiciones que la gente ya tiene. Por ejemplo, la intuición de que no hay que mentir, de que es indeseable. Y también son argumentos que, como vamos a ver más adelante en la siguiente, bueno, en el siguiente taller, son muy sofisticados analíticamente, o pueden serlos, ¿no? O sea, si bien creo que cualquiera puede hacer un buen argumento de principios, los argumentos morales más sofisticados, que involucran mezclar varias de estas condiciones, son complejos de hacer. Y vale la pena poder hacerlo de esa manera, ¿no? Y también por eso, en ciertos casos, estamos hablando de argumentos situados y aplicados. ¿A qué me refiero con esto? Y es que si bien son argumentos que uno puede construir para todas las personas, también dependen mucho del contexto, ¿no? Y por eso esto es muy importante, ¿no? O sea, se dan con explicaciones comunes que son adaptadas contextualmente. O sea, ¿por qué, por ejemplo, cierta minoría racial ha perdido aún más su consentimiento que otras personas? ¿Por qué cierto colectivo social merece una reparación? ¿Por qué ciertos actores en la sociedad deben ser castigados? Entonces, también a pesar de que estamos hablando de lógicas universales, uno de los retos más importantes es poder situar estas lógicas universales en el contexto particular del debate. Entonces, un debate un argumento de principio suele ir de lo general a lo particular, ¿no? De forma, de esta forma como, digamos, deductiva, ¿no? Em, y también estamos hablando de argumentos cuyas explicaciones se pueden, como decía, adaptar contextualmente. O sea, ¿por qué en el contexto de este debate cierto argumento es tan importante, ¿no? Imagínense, vamos a poner un montón de drones para vigilar las zonas más pobres. Y un argumento moral que podemos utilizar para oponernos a eso es que claramente esto viola la privacidad de las personas. Y yo puedo decir que sobre todo es muy malo violar la privacidad de la gente más pobre, porque esta gente ya suele perder bastante, como bastantes derechos, pero sobre todo suelen perder bastante privacidad ya. Muchas de estas personas no tienen el mismo acceso a vivir, no sé, imagínense, en urbanizaciones privadas como la gente más rica. Entonces, quitar la privacidad de su hogar es increíblemente peor, ¿no? Entonces, por ese motivo, em, vale la pena preguntarnos, ok, ¿cuál es la lógica universal de este argumento? Y luego preguntarnos por cómo eso aplica al contexto en concreto de la moción, ¿no? Bueno, otras características finales de los argumentos morales. Esto lo vamos a ver mucho más en la siguiente. De hecho, lo vamos a ver, que prefiero ver los matices. Ok. Primero, no todos los argumentos de principio son independientes de lo práctico, ¿no? Por ejemplo, este argumento de privacidad que yo les daba es un argumento que en cierto grado también tiene un impacto práctico, porque cuando yo me siento vulnerado, cuando yo siento que me ven, porque hay un dron en la calle, eso no solamente viola mi privacidad en abstracto y es inmoral, sino que también me quita cierta protección, o sea, me hace sentir incómodo, me afecta emocionalmente. Entonces van a darse cuenta que muchos argumentos morales son una mezcla entre una parte práctica y una parte de principios.
Vamos a ver esto con mucho detalle reflejado en en el siguiente taller. Y por eso también muchos argumentos de principios dependen de que cierta acción práctica se cumpla. Por ejemplo, los argumentos de reparación. Si yo quiero reparar a cierta víctima, yo tengo que asegurarme que la víctima se sienta reparada. Si yo en un intento por reparar a alguien lo daño el doble, lo daño más, esa persona no se siente reparada, entonces he incumplido con mi deber de reparación. Así que ese argumento, por ejemplo, sí depende de cierta consecuencia práctica. Y asimismo, recordemos que, que algo sea deseable no quiere decir que sea necesario. Y esta es una diferencia muy importante en los debates de principios y también lo vamos a ver reflejado en varios ejemplos. Muchas veces podemos decir que un mundo sin desigualdad sería deseable, ¿no? Quizás el mejor mundo posible, hipotéticamente hablando, es un mundo donde no existiera ningún tipo de desigualdad económica entre las personas. Pero podemos aceptar que siempre va a existir cierto grado de desigualdad y no es necesario erradicar por completo la desigualdad, solo reducirla a un nivel en el que todos puedan tener una vida decente, ¿no? Pues hay una diferencia entre lo que es deseable y lo que es necesario. Como ya hemos dicho, no toda analogía es aplicable a todo caso. Que el Estado restrinja tu libertad, por ejemplo, al obligarte a poner cinturón de seguridad, no es igual a que el Estado, no sé, te impida cosas como hacer deportes extremos, ¿no? Hay una diferencia entre la lógica, entre una cosa y otra. Entonces hay que pensar siempre, como hemos hablado al momento de construir analogía, ¿por qué mi analogía aplica específicamente para el debate que yo quiero tener? También, ya habíamos hablado, puede haber acuerdos o no sobre los límites y grados de un principio. ¿Qué tanta más libertad debemos permitir? ¿Qué tanta más seguridad debemos garantizar? ¿En qué escenarios podemos vulnerar parte de la dignidad de las personas y por qué? Y también vale la pena recordar que si bien la persona informada promedio valora vivir en una democracia, no quiere decir que que los únicos argumentos de principios que podemos sacar son argumentos de democracias. Vamos a ver en el siguiente taller cómo podemos construir argumentos de principios que van en contra de algunos ideales de la democracia, como la libertad de expresión, como la legítima defensa, como el derecho al voto, como por ejemplo el derecho a nacer incluso, entre otras cosas, y cómo podemos tener argumentos que vayan fuera de esta lógica liberal, ¿no? Esto va a ser importante también para tener una mayor diversidad de argumentos. Y un último punto que vamos a ver como parte final del taller la próxima semana y que es importante que recuerden. Dado que los argumentos de principios y los argumentos prácticos están vinculados, que yo presente un principio en el debate no quiere decir que debo ignorar los argumentos prácticos de otros equipos, debo buscar maneras en que estos argumentos puedan involucrarse. Y eso, como les digo, lo vamos a ver en el siguiente taller. Aquí algunas referencias iniciales, una introducción básica a los principios. Vamos ahora a ver algo mucho más sofisticado cuando nos volvamos a ver en el taller. Así que muchas gracias.